Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Fiesta del bautismo del Señor en este domingo con el que concluimos el ciclo de Navidad, litúrgicamente hablando. El domingo pasado celebrábamos la Epifanía del Señor a los magos, a los pueblos gentiles, en el Niño de Belén. Durante esta semana hemos seguido meditando esa manifestación y hoy la segunda Epifanía, 30 años después, más o menos, de la adoración de los magos. Ya Jesús adulto va a orillas del Jordán para que Juan Bautista le bautice. Ese bautismo distinto del nuestro, evidentemente, el nuestro sacramental nos une a Cristo, pero aquel bautismo de Juan Bautista era un bautismo de conversión, de cambio de vida, que también nuestro bautismo conlleva eso, un cambio de vida. Juan Bautista no quería, se vio superado porque fuese su primo Cristo el que fuese bautizado, pero se oyó una voz del Padre que manifestó, por eso es una epifanía, a Jesús como su Hijo. Este es mi Hijo amado. Una de las verdades fundamentales de nuestro bautismo. Tú eres el Hijo muy amado. Hoy es un día, por eso, al terminar la Navidad, para renovar y recordar nuestro propio bautismo, en el que también se produjo un cambio de vida y en el que también el Padre pronunció estas palabras: tú eres el Hijo muy amado. Hoy, 13 de enero, también un día para felicitar, lo hacíamos el domingo pasado por su ordenación episcopal, hoy por su cumpleaños, a nuestro arzobispo don Francisco en el día de su cumpleaños. Nuestra oración y nuestra sincera felicitación, que el Señor le bendiga en el ejercicio de su ministerio. La fiesta del bautismo del Señor, como digo, remite a nuestro propio bautismo, y hablar de nuestro propio bautismo es hablar de nuestra vida espiritual. Cuidar el bautismo es cuidar la vida cristiana. Y vamos a hablar un poco de cómo cuidar la vida cristiana, concretamente con el tema de la vida espiritual, los ejercicios espirituales, el acompañamiento y todas estas posibilidades que nos ofrece la Iglesia en sus carismas para cuidar la vida cristiana. Y para ello vamos a hablar con una congregación experta en el cuidado de la vida espiritual, de los ejercicios espirituales, que tiene dos casas importantes en nuestra diócesis: la Casa de Ejercicios Cristo Rey de Burlada y la Casa de Ejercicios de Tudela. Y para hablar de toda esta realidad está con nosotros Sor Jimena, esclava de Cristo Rey. Buenos días, Sor Jimena. Hola, buenos días, Alfredo. Bueno, gracias. Estamos hablando de los ejercicios, de toda esta realidad, pero por empezar con lo concreto, vuestra Casa de Ejercicios de Burlada ofrece un amplio programa que hemos recibido también los sacerdotes, de ejercicios espirituales, retiros, encuentros. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué ofrecéis las esclavas de Cristo Rey a nuestra Iglesia diocesana? Bueno, como tú decías recién, es un espacio para cuidar nuestra vida espiritual, ¿no? Con todo lo que conlleva de nuestra interioridad, nuestra relación con Dios, todo ese mundo de sentimientos, de deseos y la acción de la gracia en nosotros, ¿no? Entonces, nuestra casa es como ese espacio donde damos la posibilidad a las personas de poder tener un encuentro personal con el Señor a través de la oración, a través de lo que es también los ejercicios espirituales ignacianos en concreto, ¿no? Y toda la espiritualidad que nace de la fuente de los ejercicios ignacianos. Y luego lo que es el acompañamiento espiritual, ¿para qué? Para el discernimiento, para crecer en nuestra fe, para aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y encontrar lo que Dios quiere para nosotros y esa manera de poder servirle mejor en este mundo, ¿no? Como Jesús, que en el bautismo dice, bueno, claro, aquí estoy. Efectivamente, es un tema, es una frase fundamental de este día. Quizá que nos esté oyendo muchos conocerán lo que son los ejercicios espirituales inspirados por San Ignacio de Loyola, pero a grosso modo, ¿cómo explicarías tú? Dice uno, bueno, voy a Burlada a hacer ejercicios, no, físicos no, sino espirituales. Espirituales. ¿Qué son los ejercicios espirituales y cuál es su papel en la vida espiritual o qué importancia o qué ayuda dan? Bueno, los ejercicios espirituales nacen de una experiencia de vida de San Ignacio, ¿no? De Ignacio de Loyola. Él la plasma en un pequeño libro que contiene las anotaciones de experiencias que él fue encontrando en su vida que le sirvieron y que él cree que le puede ayudar a otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ejercicios cuando decimos que vamos a hacer ejercicios espirituales? Bueno, dice Ignacio, todo modo, así como el caminar, el pasear, hacemos ejercicios físicos, un modo de examinar la conciencia, de contemplar, de orar, de discernir, todos esos son ejercicios espirituales. ¿Por qué le llamamos ejercicios? Porque se trata de poder
de poner en actividad nuestro mundo interior. ¿Para qué? Para ordenarlo, para crecer en libertad, que es lo que todos deseamos, ¿no? Ser libres para poder ser felices, para acertar en la vida. Y luego, a partir de eso, seguir a Jesús, ¿no? Con un corazón mucho más abierto, con un corazón mucho más enamorado. Y ofrecéis esas tandas de ejercicios a lo largo de todo el año. Sí. Hay amplio publicidad de ello. También hay una posibilidad, bueno, gente que quiere hacer este encuentro con el Señor, rezar para descubrir su voluntad, que es el trasfondo de los ejercicios, pero bueno, no encuentra un grupo y quiere ir, bueno, pues a rezar solo a casa. ¿Eso ofrecéis también esa posibilidad? Sí. Tenemos, como dices tú, ¿no? Desde ejercicios, vamos a decir, de 8 días, en silencio, ¿no? Que es una experiencia muy bonita. Por ahí no todos tienen esa posibilidad de tiempo. Luego tenemos ejercicios espirituales de fin de semana. Tenemos retiros de un día y luego ejercicios espirituales, vamos a decir, para aquella persona que tiene dificultad para poder hacer en grupo o para hacer una fecha, también personalizados le llamamos, ¿no? Entonces la persona puede venir, ya sea un día para orar, ¿no? O puede venir un fin de semana también por su cuenta para hacer una oración en especial. Porque a veces pasa que hay momentos en la vida donde necesitamos, ¿no? Tomarnos un tiempo para tomar decisiones importantes o para poder entender lo que nos pasa, para volvernos a encontrar con Jesús. Y eso podemos hacerlos en grupo o podemos hacerlo también de manera personal, ¿no? Individual. Siempre con esas dos claves que estás dando todo el rato, que es la oración, y luego otro tema que igual está hoy un poco descuidado en el conocimiento de la gente, de nuestras parroquias, que es el acompañamiento, ¿no? Sí, es muy importante para objetivar un poco lo que a uno le pasa. Sí. No, el acompañamiento, bueno, quien somos acompañados o quien hemos tenido una experiencia de ser acompañados, sabemos, ¿no? Cuánto vale, primero para, digamos, no quedarnos encerrados en nuestra propia mirada, ¿no? En nuestro propio mundo, nuestra propia manera de mirar las cosas. Entonces el acompañamiento de alguna manera te contrasta, te hace ver aspectos de tu vida espiritual o de tu vida entera, de cualquier dimensión de tu vida, ¿no? Que quizás no has tenido en cuenta, leyendo todo a la luz del Evangelio, ¿no? Y a la luz de la palabra. Entonces, pues claro que uno empieza a crecer, ¿no? Con el acompañamiento, ¿no? Porque siempre el dejarnos contrastar, el dejarnos preguntar, bueno, hace que nos sintamos capaces de poder abrir ventanas o puertas en nuestra vida que a veces están cerradas, ¿no? Esos cuartos a donde no queremos entrar, pues abrirlos, dejar también entrar a Jesús allí. Y es un camino, ¿no? De crecimiento, de conocimiento personal y de conocer también mucho más a Jesús. Muy bien, la verdad es que bueno, es apetecible entrar en ese camino, ¿verdad? Bueno, como dices sí. tú, es muy apetecible. Vamos a ver ahora un vídeo que corresponde a este Evangelio de este domingo del bautismo del Señor. Como el pueblo hiciera conjeturas y todos se preguntaran en su interior acerca de si Juan no sería el Cristo, Juan respondió a todos y dijo: Yo os bautizo con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Cuando todo el pueblo se bautizaba, sucedió que bautizado también Jesús, y mientras estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estamos hablando con Sor Jimena de la Casa de Ejercicios de Burlada, también tienen otra casa en Tudela de ejercicios, sobre todo esta realidad de los ejercicios espirituales y de la vida espiritual que tan bellamente nos has presentado. Pero bueno, todo esto que disfruta el pueblo de Dios de vosotras tiene un origen
un carisma y un fundador. Esclavas de Cristo Rey. ¿Quiénes son las esclavas de Cristo Rey? ¿Qué carisma tenéis? Nuestro origen es navarro. Pues es navarro, claro. Es navarro. Tú eres de Argentina y habrán notado el acento, pero el origen es de un párroco de Murchante. Exactamente. Saludos a todos los de Murchante, Pedro Legaria, que fue párroco de Murchante. Cuéntanos un poco el origen. Sí, bueno, las esclavas de Cristo Rey, como bien dices, nacen de una experiencia de que es Pedro Legaria, nació en Tudela, pero vivió como párroco Murchante más de 30 años. Y este hombre, Pedro, tan enamorado de Jesús y con tanto deseo, ¿no?, de hacer llegar a Jesús a otros, se va dando cuenta de que la experiencia de los ejercicios espirituales va creando apóstoles muy comprometidos en su parroquia, ¿no? Y gente que realmente se nota que, por su testimonio, que le transforma la vida. Entonces, de esa manera, Pedro empieza a pensar en una congregación femenina que se dedique a la atención en las casas de ejercicios espirituales, en los colegios y a través de lo que él llama el apostolado particular, que es por ahí una dimensión menos conocida de nuestro carisma. Y comienza con 3 chicas del pueblo, ¿no?, que las elige, las prepara durante más de 13 o 15 años, hasta que en 1928 se funda la primera casa en Tudela. Sí, nuestra casa de Tudela es la casa madre, ¿no? Y muchos de Tudela y de los pueblos navarros de alrededores colaboraron económicamente de muchas maneras para la construcción de esa casa, ¿no? Y otra casa que es muy importante es la que está aquí en Burlada, ¿no?, en Pamplona, que es la segunda. La segunda casa. ¿Cuántas sois en la congregación? Cerca de 400. Estamos, por supuesto, en España, en México, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en Argentina y en Italia. Y en Italia. Aquí en España tenéis casa aquí en Navarra y en Madrid. En Madrid y estamos también, hay comunidades en otras ciudades, en otras casas de ejercicios, como en Segovia, en El Puerto, en Murcia, en Loyola, en Zaragoza. Asistiendo bastantes. Siempre a las casas de ejercicios. Sí, sí. Y bueno, entrando un poco más en la figura de Pedro Legaria, ¿cómo la definirías? ¿Quién fue Pedro Legaria? Sí, un apóstol. Y el contexto, sobre todo, histórico. Eso, un apóstol. Él, desde 1900, creo que 13 o 14, que llega al pueblo de Murchante, y desde siempre enamorado del corazón de Jesús y habiendo bebido y habiendo sido formado en la espiritualidad de los ejercicios. Él se queda huérfano de padre muy joven, es trasladado a un pequeño hospicio en Tudela, que era atendido por padres jesuitas. Entonces él comienza toda su formación espiritual desde los ejercicios ignacianos, ¿no? O sea que es algo que él lleva desde pequeñito muy metido. Eso lo lleva a su parroquia, ¿no? Y a partir de ahí lo traslada a la congregación. Pero yo creo que es sobre todo un apóstol, ¿no?, un enamorado de Jesús, que creo que supo acertar bien. Yo te comentaba antes esto del apostolado particular, ¿no? Él propone un tipo de apostolado y de evangelización un poco avanzado para su época, que era de persona a persona. Entonces, él a las que reunía para formar y para fundar esta nueva congregación, les ponía un poco, vamos a decir así, como objetivo, buscar alguna persona del pueblo que conocieran, hacerse amiga de esa persona y a través del trato, de la conversación, del tiempo, de pequeños detalles, ¿no?, él dice, ir ganando el corazón para Jesús, ¿no?, a través del testimonio, del trato personal. Y eso es lo que luego nos transmite a nosotras, ¿no?, como esclavas de Cristo Rey, de empezar a llevar ese modo de evangelizar a nuestros colegios, a nuestras casas de ejercicios y a través del apostolado seglar, o sea, de ese grupo de laicos que también nos acompañan a nosotras con nuestro carisma, que viven de este espíritu, ¿no?, que tenemos nosotras. ¿Cómo ves el futuro de la congregación, de las vocaciones, los jóvenes? Ya sé que ahí te pongo en el aprieto, pero bueno. Sí, movido. A ver, yo creo que tenemos 2 maneras de mirar el futuro, ¿no? Una haciendo cuentas, haciendo números respecto a vocaciones, vocaciones, tal, viendo un poco la media de edad de las comunidades. Y otra es mirarlo, ¿no?, desde la experiencia de seguimiento de Jesús. Y yo creo que si lo miramos desde ahí,
se nos abre un futuro de esperanza, ¿no? Porque nos damos cuenta que no importa tanto el número, no importa tanto el éxito, vamos a llamarlo así, al estilo del mundo, ¿no? Sí. De la sociedad, de conseguir cosas, sino que es tener la gracia de ser invitada a vivir una vida como la de Jesús, ¿no? Y como mujeres comprometernos hasta el fondo con lo que somos y con lo que queremos dar a los demás, ¿no? Nuestras constituciones dicen que estamos llamadas a ayudar intensamente a los demás, ¿no? Si vivimos eso plenamente, pues somos lo que tendremos que ser y daremos fruto, ¿no? Donde estamos. Una gran llamada, desde luego, a la esperanza. Vamos a ver el vídeo ahora de las intenciones de la Conferencia Episcopal Española para este mes de enero. Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que los esfuerzos de las iglesias no sean en vano y se logre la unidad que Jesucristo ha querido para sus seguidores. Estamos hablando con Sor Jimena de la Casa de Ejercicios de Burlada sobre la vida espiritual y el carisma de las esclavas de Cristo Rey, sobre todo para que los que queráis podráis ir a la Casa de Ejercicios de Burlada, llamaros, ¿verdad?, y rezar y trabajarse un poco la vida espiritual. Y en este sentido, Sor Jimena, yo te quiero preguntar, en las parroquias tenemos muchos frentes pastorales y uno es la vida espiritual de los cristianos, cómo llevarla en este mundo materialista, superficial, cómo trabajar la oración, cómo ves el futuro, qué claves crees que la Iglesia en las parroquias y los propios cristianos tienen que trabajar para el futuro, para vivir ya en el presente, en esta nueva época posmoderna y en lo que nos venga, trabajar y cuidar la vida espiritual. Sí, bueno, a ver... Ya sé que es una pregunta amplia, amplia, pero bueno. No, bueno, pero sí es cierto que la vida espiritual es clave para vivir como cristianos, ¿no? Y creo que cada vez más, porque pasamos de vivir, vamos a llamarlo así, una sociedad cristiana, ¿no?, donde las estructuras, las instituciones acompañaban la vida cristiana, y bueno, ahora vivimos una realidad diferente, ¿no?, y cada vez más. Con lo cual es cierto que la vida espiritual tiene que empezar a tomar un lugar mucho más importante, y ese es el desafío, ¿no? Cómo aprender a ser contemplativos en la acción, usando palabras de los ejercicios ignacianos, ¿no? Contemplativos en la acción, o sea, vivir en nuestra sociedad, en el mundo, en nuestra realidad, desde esta dimensión contemplativa, que sabe encontrar a Dios en las cosas, en las actividades, en el trabajo, en el estudio, que sabe servir a los hermanos, ¿no?, a través de todo eso, sin perder esa unión interior, ¿no?, esa fuente de paz, esa fuente de alegría, esa fuerza que nace más dentro de nosotros, ¿no?, como decía San Agustín, donde Dios está habitando, ¿no? Lo más interior. Y que eso es lo que podemos dar a este mundo, justamente, ¿no? Si no sale de dentro, pues serán palabras huecas, serán acciones muy bonitas, pero lo que los demás están esperando también, yo creo que de nosotros, es la verdad que llevamos dentro, ¿no? Esa fuerza, ese amor, que es Jesús. Que es Jesús. Que es Jesús. Otra pregunta también, según tu visión un poco comprometedora, de los jóvenes. Estamos ya en las puertas de la JMJ de Panamá, y sé que vosotras también tenéis una fuerte rama de pastoral juvenil. Pastoral juvenil, ¿qué claves en esta acompañamiento, época? Acompañamiento. Discernimiento y acompañamiento. Bueno,
estoy resumiendo, por supuesto, ¿no? Digamos, la pastoral de juventud es una pastoral que va cambiando con mucha rapidez, porque el contexto de los jóvenes también va cambiando, ¿no? Con mucha rapidez. Pero yo creo que una de las claves más importantes es el acompañamiento, o sea, que los chicos se sientan acompañados, escuchados en su realidad y que como cristianos podamos darles ayudas concretas, ¿no? O sea, que la fe toque la vida, que no sea discursos, que no sean sermones, sino que sean experiencias que realmente ellos las vean reflejadas en el ambiente donde viven. Acompañamiento y discernimiento. Enseñarles a discernir, ¿no? Sí, claro. Enseñarles a discernir. Enseñarles a discernir. Que es un poco distinguir por dónde está Dios en la vida. Exactamente, ¿no? Lo que me hace bien, como yo solía decir a los chicos, teníamos un grupo allá en Buenos Aires, no todo lo que me gusta me hace bien y no todo lo que me hace bien me gusta, ¿no? Cómo encontrar entre las decisiones que cada día tengo que tomar, de amistades, amigos, bueno, los chicos toman muchas decisiones y cada vez más, ¿no? Porque están más solos desde más pequeños. Ayudarles a tomar decisiones y ayudarles a entender, o sea, bueno, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es esto que siento? ¿Y qué hago con esto que siento? ¿No? ¿Cómo decidir de una manera adecuada a mi realidad? Y de ahí también surgirán vocaciones, claro, la vocación se entronca en ese camino de discernimiento, ¿no? Sí, de encontrar, de al final descubrir, ¿no?, cuáles son mis deseos, ¿no? Y de encontrar en el seguimiento de Jesús, en el servicio a los otros, en la entrega de la propia vida, una manera de realizar esos deseos de felicidad, ¿no? Y de alegría. Claro. Bien, Jimena, estaríamos toda la mañana hablando, ¿verdad?, de cosas importantísimas para la vida de la Iglesia y para la vida cristiana de hoy. Pero bueno, si alguien tiene esa necesidad de discernir, de ver qué le está pidiendo Dios en esta hora de su vida, Casa de Ejercicios de Burlada, y ahí las hermanas pues haréis un gran acompañamiento y un gran servicio. La casa está abierta para todos. Para todos. Muchísimas gracias, Jimena, y que dé mucho fruto todo lo que en esa casa, que es mucho, suceda. Amén. Gracias. Eso es, amén. Nada más, amigos, terminamos el ciclo de Navidad en esta fiesta del bautismo del Señor con un gran mensaje del mismísimo Padre. Tú eres mi Hijo amado. Que lo podamos vivir, experimentar a lo largo de este año 2019 que hemos estrenado. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, con más realidades y con más novedades de la vida de nuestra Iglesia diocesana. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.